Si empiezo a reducir la cantidad de dinero en la economía, ¿qué me pasa? Menos transacción. Si el Banco de México trae una política como la que se mencionó, restrictiva, ¿qué es lo que está haciendo? Está retirando dinero de la economía. Si retira dinero de la economía, el presidente de la República llega y le dice, oye, espérate, en lugar de quitar dinero, agrega dinero. Baja las tasas de interés para que haya mayor liquidez en la economía. Esta es, entre paréntesis, otra de las discusiones de Keynes en su momento, es, puede estar bajando las tasas de interés, pero hay una cosa que se llama la trampa de la liquidez. Díganos qué es. ¿Quiénes son economistas aquí otra vez? Que cuando durante una crisis tú tratas de inyectar dinero o liquidez por las actitudes pesimistas, ese dinero lo van a seguir ahorrando y ahorrando, de tal forma que no vas a ver en el corto plazo ese dinero que inyectaste mediante gasto, mediante diferentes políticas, no lo vas a ver reflejado en la economía, porque nadie tiene esa confianza para gastar. Y el gran pleito entre Keynes, Hayek y todos estos es, en realidad no me puedes demostrar que lo que tú estás diciendo es cierto, Keynes, porque nunca hubo una política de liquidez en cuanto a que hubiera más dinero en la economía. Entonces la gran discusión de Friedman es, cuando estamos en el 29 al 33, lo que hace es tu Banco Central, alias la Reserva Federal, es retirar dinero. Como retiras dinero, lo que causas es mayor crisis. Empiezan a quebrar los bancos. Cuando un banco empieza a quebrar, la mayor parte de la gente tiene pánico. ¿Y qué hace la gente? Empieza a tratar de sacar su ahorro. Cuando trata de sacar su ahorro del banco, los bancos no tienen esa capacidad, empiezan a quebrar. Cuando empiezan a quebrar, empieza a tener un colapso del sistema monetario. Lo ideal hubiera sido haber dado más liquidez, más liquidez, más liquidez. ¿Qué hizo la Reserva Federal en los últimos 3 años? Dio mucha liquidez, ¿ok? Ahora, si nos vamos al extremo, ¿cuál es el riesgo de que sigas dando liquidez? Inflación, ¿ok? Bien, muy bien. Siguiente pregunta, Luis Manuel Coeto. Es la ventaja de pasar lista, ¿eh? Jesús Antonio Nava. Inflación, ¿por qué es la preocupación fundamental de los llamados en México neoliberales? Porque, bueno, la inflación puede ser considerada como qué tan eficiente podría ser una política de gasto público. Porque, bueno, de acuerdo a la teoría monetarista, un aumento en el gasto público se ve rápidamente reflejado en un aumento en los salarios y en un aumento en los precios. Entonces, el beneficio real de ese aumento en el gasto público difícilmente se va a ver. Entonces, pues creo que la inflación disminuye el salario real de toda la población. Entonces, por eso es que es fundamental, porque a mayor inflación, y mientras no se vaya adaptando mediante los salarios, el salario real va disminuyendo. Entonces, pues eso se traduce en menor calidad de vida, ¿no?, para todos. Y pues supuestamente los neoliberales sostienen que el nivel de precios debe ser dado mediante la oferta y la demanda. Entonces, pues las políticas públicas... ¿Qué pasa cuando le meto mucho dinero a la economía? La oferta y la demanda, ¿cómo se altera? Las dos se mueven hacia la derecha. Primero, ¿qué es lo que pasa? Yo le doy más dinero, usted tiene más demanda, la demanda sube, ¿sí? Si no tengo la capacidad de oferta, y esta es una discusión de corto plazo versus largo plazo. En el corto plazo, el problema que vamos a tener es que la curva de demanda sí se desplaza rápidamente, la curva de oferta no lo hace igual, y lo que va a pasar, por lo tanto, es que voy a tener incremento en precios de ajuste. Necesitaría, por lo tanto, que en verdad fuera la inversión, se diera, y en el largo plazo me voy a ajustar. Y lo que está usted diciendo es, hay una ilusión monetaria al principio, cuando la gente se adapta, todo regresa a su nivel, pero con precios nominativos distintos. Pero en términos reales estamos de regreso a donde empezamos, no resuelve el problema en el largo plazo. ¿Sí? ¿Sí?
Sí. ¿Seguro? ¿Y qué tal si le estoy echando mentiras? ¿No? ¿Cómo sabe? Los maestros de repente decimos mentiras. Por lo tanto, este es un asunto en el cual así no vas a resolver el problema y lo único que vas a crear es una burbuja que te va a distorsionar todas las relaciones de precios en la economía. Pero segundo, ya si lo quiere ver desde el punto de vista de justicia social, ¿a quién va a afectar más un proceso inflacionario? ¿A los que tienen mucho dinero o a los que tienen poco dinero? ¿A los trabajadores o a los empresarios? ¿Por qué? Pues porque su salario ya no les va, o sea, los salarios se supone que al corto plazo no tienen un ajuste con el nivel de los precios, entonces el dinero, sus salarios que tienen no se incrementan a la par, o sea, el mismo dinero que tienen ya no les alcanza para comprar ni siquiera las mismas cosas. Es una cuestión de poder de negociación en la sociedad. Si los trabajadores tienen menos poder de negociación, ellos van a salir perdiendo. ¿Dónde hacemos el ajuste en todas estas relaciones? En la gente que tiene el menor poder de representación política finalmente. ¿Ok? Ahora a lo mejor son los trabajadores los que lo tienen. Entonces los que pierden son los empresarios. Pero en México no es así. Cuarta pregunta para Sheila Ann Abshire. Ahí sí la reconozco, como está ahí atrás. ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones sería catalogado el gobierno de México hoy como un gobierno liberal? ¿Qué tendría que hacer? El liberalismo se trata del mercado abierto, entonces eso tiene mucho que ver con los acuerdos internacionales del comercio, la privatización de las industrias y las empresas. Y también, o sea, como dijo usted, hacer algo para que haya competencia en el mercado. Por ejemplo, leyes contra los monopólicos, la intervención contra la corrupción, contra cualquier cosa que impida la competencia. Y teóricamente, a dejar que el mercado se arregle, pero si no hay competencia hay que intervenir. O sea, básicamente que sea su filosofía capitalista. ¿Alguien? Bueno, no estamos viendo aquí si es cierto, pero yo creo que está como que muy lejos de poder ser totalmente liberal, porque te dicen que para que esto se pueda dar tiene que ser liberal en la privatización de servicios de comunicaciones y transportes. Entonces creo que hemos visto que en comunicaciones estamos como muy lejos a que se pueda dar esa apertura. Muy bien. Bueno, también creo que sería importante que que hubiera una gran protección y promoción de la propiedad intelectual, y que también muchos de la asignación de recursos a decisiones políticas no estuvieran tan dependientes del centro, o sea, no estuvieran tan centralizados. ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo ella? ¿Sí? Le damos buena calificación, pues. Okay. Carla Victoria Aguilar Huerta. Adelante. La siguiente, la 5. ¿Cómo ha evolucionado la estructura de mercados en México? O sea, el mercado me baso en lo mismo, o sea, para mí no ha avanzado como mucho porque hay ciertos sectores en donde supuestamente hay apertura, pero seguimos viendo que no se da, o sea, que siguen 2 televisoras, que siguen 2 compañías telefónicas. Por lo tanto, ¿nuestra apertura en realidad ha llevado a concentración de mercados o a mercados menos concentrados? Para mí la apertura ha sido, lo que decía, no se puede basar en un cierto grupo. Entonces la apertura se ha beneficiado a muy poco número de personas, entonces buscar la apertura, pero no hay una apertura en sí. Ok. ¿Comentario de alguien? Sí, ¿no era la evolución sobre la estructura de mercados energéticos? Pero, en general,
Pues a lo mejor no ayuda a crear una persona, ¿no? Pero Es como estructura de mercado. O sea, ¿ustedes creen que en México, tanto en energía como en telecomunicaciones, como en transporte, como en etcétera, hemos evolucionado en mercados más competitivos o menos competitivos? Bueno, yo digo que se ha ido cerrando los mercados porque, por ejemplo, el petróleo, en un inicio pues sí había intervención de capital extranjero y pues era como, podías invertir y crear tu propio negocio de petróleo. Y pues con la nacionalización de eso, que fue con Cárdenas, pues como que se ha ido cerrando y pues ya ahorita ya está el monopolio de Pemex y pues no ha sido muy eficiente. Bien. Siguiente. Jafet Hernández, Vaquero. La intensa competencia entre las principales cadenas de autoservicio en México trajo como consecuencia el abatimiento del índice inflacionario en 2010 y podría continuar siendo un factor relevante de reducción de precios, ¿ok? De acuerdo con especialistas y directivos del ramo. ¿Por qué piensa usted que existe eso? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la reducción que dice inflacionario, como teníamos la pregunta la vez pasada también, en cuanto al tipo de cambio. No, pero fíjense la pregunta. La pregunta dice, la intensa competencia entre las principales cadenas de autoservicio. ¿Tiene usted ahí? Gracias. Bueno, pues que en algún momento, de las cadenas más viejas, pues teníamos el Oxxo, por ejemplo. Desde que platico con mi mamá, pues existe, ¿no? Y pues ahorita ya tenemos, Eso no es mucho tiempo, porque usted empezó a platicar a su mamá cuando tenía 3 años. Entonces, está bien. Pero digamos, ¿qué cadenas tenemos? Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, Chedraui, Oxxo. Estas son cadenas que compiten. ¿Cuál es el efecto del ingreso de un Walmart en un mercado en donde no está Walmart previamente? ¿Quieren saber cuál es el impacto en reducción de precios? Eso lo calculamos cuando yo estaba en la Secretaría de Economía. Cuando entraba Walmart a un mercado, los precios bajaban en el mercado 30%. Nada más por el puro ingreso de Walmart en un sitio determinado. Okay. Entonces, lo que ellos están diciendo aquí es, como hay competencia, como esto sigue dándose, los precios tienden a, o si quiere, la inflación, es decir, el incremento en precios, tiende a ser menor. ¿Usted lo considera cierto o falso? Cierto. Okay. Lo considero cierto, simplemente, pues hay más oferta. Y de alguna manera tienen que diferenciar la preferencia del consumidor. Por lo tanto, este es un mercado en el que no hay colusión. O sea, ¿usted cree que Walmart le habla a Soriana y le dice, oye, ¿cómo vas a poner los precios para que yo los ponga igual? O más bien llegan y dicen, a ver cómo lo pongo más bajo para que... Yo creo que en ciertos casos sí puede haber. ¿Sí? Sí puede haber. De que puede haber, pero ¿usted cree que ocurra? ¿En libre competencia? No, ahorita en México. Ahorita no. Deje que termine la más. Ahorita no. En otras palabras, Walmart es una cadena agresiva, lo que está haciendo es que llega y no se pone de acuerdo, al contrario, baja precios. Sí, de hecho hay un chiste, ¿no? de Walmart que sale en una serie que se llama South Park, en el que de repente siembran una semilla de Walmart, crees un Walmart y quiebran los negocios locales, ¿no? Simplemente porque tienen la capacidad de ofrecer. Esto no tiene nada que ver con la pregunta, pero ¿es eso bueno o es malo? ¿Eso es bueno o malo? Pues es bueno para el consumidor promedio, pero es malo para la competencia. Pues sí, pero digo, ¿es malo? ¿Desaparecen quiénes? ¿Los eficientes o los ineficientes? ¿Sí? Si su papá tiene una tienda, llega a Walmart y quiebra a su papá, ¿usted diría que su papá era ineficiente? ¿O qué diría? Malvado Walmart que llegaste aquí. No, son diferentes escalas, ¿no?
y por lo tanto, ¿cuál es el problema entonces? Bueno, está empoderado. Lo que sería Walmart está empoderado y deja fuera de la jugada a otro. Sí, pero fíjese lo que me acaba de decir que es muy interesante y ahorita de palabra. Lo que me acaba de decir es, hay una X cosa, no sé cómo le llamó, ¿sí? El programa este o lo que fuera, no sé si es un programa o es un... ¿Qué es eso? ¿Sí? Una caricatura, ok. Hay una caricatura que nunca he visto, pero digamos, esa caricatura específica, lo que usted dice es, está mandando un mensaje. ¿Qué mensaje está mandando? ¿Qué es bueno o qué es malo que se establezca Walmart? Está polarizando a que es malo. Okay. Este va a ser parte de lo que hemos estado platicando, ¿ok? Una de las cosas que hemos estado platicando a lo largo de toda la clase, en lo que acabamos de ver es, existen grupos de interés que van a decir que lo que yo le voy a decir que es bueno es malo, porque está afectando ¿a quién? A los productores locales. Ellos son sus vecinos. Entonces, ¿qué va a decir usted si es el señor Toledo, pintor mexicano famoso en Oaxaca, y le dicen que van a poner una tienda de Walmart en donde antes estaba el Casino de la Selva? ¿No están conscientes de ese pleito? ¿Ah? Hace aproximadamente 8 o 10 años, Toledo impide la construcción de un Walmart en Oaxaca sobre la base de que iba a afectar algo, aparte de la comunidad, pero hay un mural que era importante. Todos los de Walmart dijeron, ok, conservamos el mural, ese no es problema. Por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque estás afectando los intereses de la comunidad en la que yo vivo y no estoy de acuerdo en que lo hagas. Y eso detuvo el ingreso de Walmart. De ahí hicimos el estudio que le estoy platicando. Y lo que le dijimos a la gente, está bien, no tenemos problema, como gobierno nos vamos a meter en este pleito, pero donde entra Walmart, bajan 30% los precios. Ustedes díganme si es bueno o es malo para la comunidad. Para los compradores, pero para los productores también les están comprando más barato los productos. Y por lo tanto, ¿es bueno o es malo? Pues es malo. ¿Sí? ¿Usted sí cree que va a ser, que va a continuar siendo como bueno para la reducción de la inflación, la competencia entre... Yo creo que este año va a ser muy bueno desde el punto de vista de importaciones, ¿sí? Pero lo que estamos platicando es si en verdad son mercados competitivos, es la respuesta que más o menos dio su colega, ¿sí? Si en verdad son mercados competitivos, va a ser positivo. Si no son mercados competitivos, si se ponen de acuerdo, entonces no me va a ayudar, ¿ok? Había 1, 2, 3, 4, 5. En referencia a la noticia de esa pregunta, decía que en Chedraui se ajustan aproximadamente 1900 ¿Mil qué? 1900 veces de forma diaria los precios de 85.200 productos. Entonces sí se ajustan diario conforme a su competencia. ¿Qué acaba de decir su colega aquí? Si es que le escucharon. Hable fuerte para allá. Que en la noticia de ahí decía que en Chedraui se ajustan 1900 veces los precios de 85.000 productos más o menos, de forma diaria, y que los gerentes tenían esa facultad de ajustar sus precios conforme a la competencia, porque tenían esa información para ser más competitivos con el mercado. Si eso es cierto, como lo es, lo que estamos platicando es, por supuesto, que va a ayudar. ¿Okay? O sea, se refiere a que casi prácticamente diario el precio de diario los y de productos acuerdo a dónde se encuentra. Es que, Wow. o sea, son por sistemas de información que tienen, lo que les permite saber si en tiempo real sus precios son competitivos o no. Por eso hay tantas variaciones en los precios en un mismo día. Que son variaciones pequeñitas, pero ok. Sí, pero... Pero yo creo que también otro factor importante es que la verdad los precios de los supermercados no son usualmente son mucho más altos que los precios de lugares pequeños como aquí. O sea, por ejemplo, hablando de frutas y verduras como lugares más pequeños o incluso las... El mercado de Cholula. Es muchísimo más caro. Yo creo que sí tiene un impacto, pero digamos que a ese nivel, o sea, en la banda de la gente que va al súper. Pero refiriéndose a los mercados que van también mucha gente, son, según yo, mejores frutas y verduras, o sea, no afecta mucho los precios. O sea, el problema es que todos estos lugares son lugares muy grandes. O sea, hay
no sé cuántos Walmart en Puebla, enormes. En general las ciudades no tienen tantos Walmart, Puebla tiene muchísimos Walmart. O sea, hay un súper cada 3 metros. Entonces, como ahí encuentras todo, eso es como el factor extra que tiene. Ahí encuentras todo como muy limpio y ese tipo de cosas. A lo mejor en un mercado no. Y eso es un punto a favor de ellos independientemente del nivel de precios que tienen. Porque también digo, es mucho más fácil, por ejemplo, una cadena como Walmart o la Gran Bodega o así, que pues, ellos le piden a las empresas que les den precios preferentes para que entren a todo el mercado. Entonces, pues ellos van a tener precios mucho más baratos que una tiendita, ¿no? Entonces, guarden todos estos comentarios para que los discutamos a fondo en las últimas 3 clases. Pero todo lo que están viendo aquí es lo que está pasando en México. Y la respuesta ¿es bueno o es malo? ¿Qué política pública voy a poner? Entonces voy a poner una política pública de que no se ponga Walmart donde hay mercados porque es malo para los mercados, porque es malo para el consumidor. Es una buena pregunta. Pero el consumidor tiene decisión, o sea, no todos nosotros aquí podemos ir si caemos al mercado de Cholula o a Walmart, o sea, no creo que esté tan mal, porque finalmente el mercado de Cholula subsiste y pues bueno, Walmart que hablar. Además, si los mercaditos son más baratos y por ejemplo ahorita estamos todavía resintiendo los problemas de la recesión, pues también tenemos la opción de la sustitución de tiendas. Y por lo tanto, la caricatura a la que hacía referencia su colega es falsa. No, bueno, ¿sí o no? No, pero también tenemos otras ¿Es falsa? opciones. Yo creo que sí, en México totalmente. Guarden esta discusión para la clase. Termine porque necesito pasar al siguiente. Sí, también hay otra cosa que lo estamos discutiendo en cuanto a precios que están ofreciendo, pero hay otras variables que entran en el modelo actual. Ok, pero entonces termine su respuesta. ¿Sí o no? Perdón, De eso valen sus próximos 5 puntos, ¿sí o no? Sí es bueno. Sí es bueno. Siguiente. Jafet. No, bueno, perdón. Usted fue Jafet, ¿verdad? Sí. Rafael Muñoz Aguilar. La siguiente pregunta, Rafael. De acuerdo con un estudio estadounidense sobre tendencias turísticas para el 2012, el Caribe y México ocupan el primero y segundo lugar respectivamente en reservaciones. ¿Sí? ¿Qué papel juegan los precios? Bueno, juegan un papel bastante importante porque una familia o cualquier persona al decidir a qué lugar va a viajar. Nada más, primero diga, ¿qué papel juegan los precios? ¿Es importante o no es importante? Es muy importante. Ok, entonces los precios son importantes. Sí. ¿Los precios en dólares o en pesos? Bueno, ahí está como la pregunta, ¿no? Porque si un turista americano quiere venir a México, ahora por la devaluación, bueno, por ganancia del peso, le resulta ser más caro. Entonces, es muy importante, pero... A ver, entonces, ¿el precio de referencia para el turista extranjero es cuál? Es ahora un poco más caro. El dólar. Sí, el dólar. Entonces, lo que está diciendo es, ellos dicen que estamos en primer lugar. ¿Qué papel juegan los precios? Si el peso se sigue revaluando, ¿qué va a pasar? Va a haber menos reservas, va a bajar el índice. Vamos a perder competitividad, la gente va a tener menos interés en venir por el costo. Sí, sí. ¿Sí, de acuerdo? Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando hablamos de precios, ¿qué tenemos que pensar particularmente en estos mercados? Bueno, ya, el gobierno ya puede intervenir o hacer algo para... Costos internos, costos externos, los dos, ¿qué tenemos que pensar? Pues, bueno, depende, porque por si un turista americano quiere venir, le resulta más caro. Pero igual... Por lo tanto, tenemos que pensar en el tipo de cambio, lo que está ocurriendo y por qué. Pero además tengo que pensar, si el tipo de cambio no me está favoreciendo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, incentivar. Podemos complicar, ¿verdad? No piensa precios, nada, pero no, precios tienen todos esos componentes. Sí, sí. ¿Cómo lo voy a incentivar? A ver, ahí le va un truco que usó un señor que se le llenó su hotel en Cancún, en medio de la crisis de salud del AH1N1, o si es la maestra va a decir ALNN. Pero a ver, básicamente, ¿qué es lo que tengo? Yo me doy cuenta que estoy perdiendo gente, ¿por qué razón? En esa situación porque todo estaba como
No, por la enfermedad no se puede salir, ¿no? Por la enfermedad. ¿Qué le doy de garantía a mis turistas? La publicidad decía lo siguiente: venga usted a México, en mi hotel le garantizamos que no se enferma. Si se enferma, no solamente le devolvemos el dinero, sino que además le garantizamos 10 años de vacaciones en las fechas que usted escoja. Estaba así el hotel, así se le llenó. No, afortunadamente no. Pregúntele a él que está viendo su teléfono ahí. ¿Qué es lo que pasa? Deme su teléfono, vamos a guardar aquí un ratito. ¿Qué es lo que pasa? Si tengo un problema de precios y el peso está revaluando, ¿qué tengo que hacer? Bajar el uso, bajar costos, sacar publicidad, promoción. Por lo tanto, sí juega un papel importante los precios. Sí. ¿Ok? Pero no es únicamente el precio desde el punto de vista del precio en pesos, dado que estoy hablando de un sector en el cual un gran número de personas vienen del extranjero. Tengo también que calcular qué está pasando con el peso, y si esto se está revaluando, yo tengo que hacer un ajuste en mis costos. O en su defecto, tengo que bajar los precios en pesos para seguir siendo competitivo en dólares. No estamos hablando de seguridad ahorita, nada más de esto. Pero por eso muchos hoteles, por ejemplo en Cancún, que es una zona destinada al turismo extranjero, tienen precios en dólares. O sea, para que las variaciones, obviamente al hotel como empresa pues sí le afecta porque aquí paga y hace todo en pesos, pero al turismo lo sigue trayendo al mismo precio en dólares. ¿Y qué le pasa a sus utilidades? Caen, o sea, si el precio se está apreciando, obviamente caen, pero... Entonces lo que está haciendo es, está dispuesto a sacrificar, si usa esa política de precios, está dispuesto a sacrificar utilidades en caso de que el peso se esté revaluando, porque al final el inversionista invierte en pesos en el hotel aquí en México, ¿sí? Cuando pensamos que no nos importa el tipo de cambio, la revaluación, lo que está pasando en los mercados de capital, ahí tienen un ejemplo claro, concreto, de por qué sí nos debe importar. Aquí está un sector que se ve afectado por la revaluación del tipo de cambio. Y la revaluación del tipo de cambio se está dando no por fenómenos de productividad en el país, se está dando por movimientos de capitales hacia el país. En el periódico del día de hoy hay una noticia que dice que por primera vez la inversión en bolsa superó el año pasado a la inversión en productos reales. Es decir, la inversión extranjera en bolsa fue superior por primera vez a la inversión extranjera para motivos de producción. Ese es puro capital especulativo, nos provoca un incremento en la tasa, nuestro peso se revalúa sin duda, y al mismo tiempo tiene el efecto de que me hace menos competitivo en sectores como estos, por algo que yo no he hecho. O sea, el que tenga un hotel ahorita no hizo nada, nada más subió el costo en dólares porque el peso se revaluó.